El marco jurídico para la paz es una pieza fundamental de la política integral de paz del gobierno. Muchos procesos de paz en el mundo se han frustrado por no haber previsto de antemano cuál sería el marco y la estrategia jurídica. Por eso, desde el año 2011 comenzamos a trabajar con el Congreso de la República en el desarrollo de esa ruta jurídica. Y el primer paso es este marco jurídico para la paz. ¿De qué se trata? El marco lo que hace es, atendiendo a las obligaciones que tenemos en la Constitución y atendiendo a nuestras obligaciones internacionales, abrir un espacio constitucional que nos permita llegar al fin del conflicto con un máximo de satisfacción de derechos de las víctimas. Para eso tenemos que desarrollar una estrategia integral de justicia transicional. Una estrategia integral de justicia transicional. Esa es la esencia y eso es lo que nos permite hacer este marco. ¿Cómo? Lo primero que hay que entender es que en un contexto de transición, la lucha contra la impunidad significa satisfacción de los derechos de las víctimas. Entonces, si este marco busca justamente con diferentes instrumentos en este contexto de transición, de fin del conflicto, dar la mayor satisfacción a las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación, pues el marco lo que es, o el desarrollo que tenga posterior, más bien en las leyes estatutarias, lo que sería una estrategia también de lucha contra la impunidad en ese contexto de transición. Ahora, precisamente porque por primera vez, si tenemos éxito con el proceso de La Habana, vamos a estar en una transición de verdad, podremos hacer uso de instrumentos que hoy en día no tenemos a la mano para esa estrategia integral. Pensemos en el tema de la verdad. Lo que nosotros como gobierno estamos oyendo y lo que oyen muchos de ustedes es que las víctimas ante todo están reclamando verdad. Una estrategia integral consistiría entonces precisamente en complementar las investigaciones judiciales con mecanismos extrajudiciales como comisiones de la verdad que ayuden a contestar unas preguntas que la justicia penal solo parcialmente puede responder. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Esas son las preguntas que se hacen las víctimas. Y por esa misma razón, para dar un máximo de satisfacción, es que el marco introduce la posibilidad de la selección, que es lo que ha estado en el centro del debate. Cuando uno enfrenta un gran legado de violaciones, como lo enfrentamos nosotros los colombianos luego de medio siglo de conflicto, no puede esperar investigarlas caso por caso, uno a uno, porque primero sabe que nunca va a llegar al final. Es decir, si uno pretende investigar caso por caso, lo que está aceptando es una impunidad de facto. Los recursos, por mucho que se fortalezcan los recursos de investigación judicial, nunca serán suficientes para investigar todo lo que ocurrió. Y segundo, si lo hace de esa manera, finalmente lo que hace es darle acceso solamente a unas víctimas a justicia y a la posibilidad de saber quiénes son los responsables. Por el contrario, si se concentra en los máximos responsables, muchas más víctimas van a saber quiénes fueron los responsables de los hechos y sobre todo cuál fue el patrón, cuáles fueron las estructuras responsables de lo que ocurrió. Por eso en todos los procesos transicionales en el mundo se echa mano al recurso de selección. Ese recurso tiene un complemento en la idea de la condicionalidad, es decir, que todas las medidas de justicia transicional son interdependientes y que para que haya selección tiene que haberse también satisfecho el derecho a la verdad y el derecho a la reparación. Y el marco introduce además otras condiciones muy precisas para que se pueda poner en marcha esa estrategia integral. ¿Como cuáles? Como que evidentemente tenga que haber habido una dejación de armas, que haya habido una liberación de secuestrados, que haya una disposición a reconocer responsabilidades, que haya una disposición a contribuir a la verdad, que se desvinculen a todos los menores que están en los grupos. Esas son las garantías que ya tiene el marco y que junto con este sistema de condicionalidad va a ser posible a nuestro juicio que este sistema realmente lleve a esa mayor satisfacción de los derechos de las víctimas. Por último, no quiero dejar de insistir
que estamos aquí ante una posibilidad real, ante la mejor posibilidad que ha tenido este país de poner fin al conflicto. Y nuestra responsabilidad es ver cómo lo hacemos de la manera más efectiva y más responsable con las víctimas. Y por eso celebro el debate que hubo en la Corte Constitucional y este mismo foro para que con toda la inteligencia colectiva de la que disponemos podamos ver la mejor manera de cerrar el conflicto, de satisfacer los derechos de las víctimas y de permitir que finalmente, sin el conflicto atravesado en el camino, rija plenamente en nuestro territorio la Constitución.